el tema de pseudocódigo. Pero antes de iniciar, entonces vamos a hablar de unos tips de seguridad en la red. Esto es, digamos que una campaña que se está haciendo desde el área de tecnología para que ustedes conozcan qué elementos debemos tener en cuenta cuando navegamos en la red, entendiendo que la gran mayoría de ustedes son menores de edad y que están a cargo de sus tutores legales, que pueden ser sus padres o algún familiar o acudiente que esté respondiendo por ustedes. ¿Listo? Entonces, a veces cuando estamos en la red, pues no nos damos cuenta de las diferentes, de los diferentes sitios a los que entramos. Tampoco a veces tenemos en cuenta que algunas personas pueden vulnerar nuestros derechos, nuestra intimidad, nuestros datos personales. Entonces, a veces hacemos cosas que creemos que no son importantes en la red y pues con todo esto del confinamiento y esto, pues ustedes han estado muchísimo tiempo en las redes sociales, por ende, pues digamos que les trajimos estos tips de seguridad. El primer tip habla sobre las contraseñas. Entonces dice, no compartas con nadie tus contraseñas, así los consideres de mucha confianza. Si ustedes son menores de edad, las únicas personas que pueden o deben tener sus contraseñas son sus padres, ¿listo? A veces ustedes le dan su contraseña a su papá, perdón, a sus amigos, a sus amigas, a su novio, que para que miren la conversación, que porque le tengo confianza. Entonces, pues eviten eso al máximo para evitar peleas, disgustos, malos entendidos, de pronto que cojan su cuenta y divulguen información personal. ¿Listo? Se sugiere que sean los padres quienes las tengan por casos o en términos legales principalmente. ¿Sí? Si algo llega a sucederles, ellos son quienes deben estar pues pendientes de su seguridad. ¿Listo? El otro es chatea con tus amigos y amigas, nunca con desconocidos. Entonces, en la medida de lo posible, siempre asegúrense de que las personas con las que ustedes conversan en la red, ya sea en Instagram, en Facebook o en cualquier otra red, sean personas que ustedes conozcan. A veces crean perfiles falsos tratando de buscar algunos datos de ustedes o de pronto intentando chantajearlos. ¿Listo? Siempre tengan en cuenta que a veces las personas, por más que nos muestren que sean de nuestra misma edad o eso, pueden tener malas intenciones con nosotros. ¿Listo? Dice, muéstrale a tus padres las páginas que usan, siempre traten de que sus padres conozcan cuáles son sus redes sociales, con qué personas están hablando, a qué juegos les gusta ingresar, ¿sí? Esto siempre por tener seguridad en términos legales, vuelvo y lo repito. Los que son menores de edad, pues podrían tener un riesgo, ¿sí? De estar haciendo o incidiendo en alguna, pues, cosa que pueda tener riesgos legales, por decirlo así. Si son menores de 14 años, las personas que asumen esa responsabilidad son sus padres. Entonces, eviten en lo posible, pues, estar en páginas que de pronto sus padres no conozcan. ¿Listo? Si ya son mayores de edad, pues manejen esa información de la mejor manera. ¿Listo? Los correos que son no desconocidos o que no saben de quién es el remitente, ya sea de una empresa o de algún sitio específico, traten de no abrirlos, y pues en su mayoría no los deberían abrir, ya que estos son virus, ¿sí? Pueden dañar sus documentos, pueden robar su información, entonces pues no los abran, ¿listo? No hagan bromas pesadas en la red. A veces ustedes le prestan el celular
algún compañero o compañera para que abra su Facebook o para que abra su correo y o de pronto entran a algún sitio, a algún lugar y dejan el correo abierto o dejan Facebook o Instagram abierto o alguna red social y lo que hacen es pues hacer bromas pesadas con comentarios a veces soeces y eso y pues digamos que esto pues es muy perjudicial en términos psicológicos o en términos también legales, ¿sí? Pueden demandarlos por hacer un mal uso del nombre de las personas, entonces tampoco hagan este tipo de cosas, ¿listo? Pídele ayuda a tus padres o profesores o de pronto alguna persona que sepa sobre el tema para descargar programas que ustedes necesiten. A veces ustedes buscan en la red algún programa que necesiten y les abren muchísimas páginas. Entonces hay que saber o tener claro qué tipo de página o a qué tipo de página estoy ingresando para evitar que su computador o su celular se les llene de virus. ¿No? Dice, no envíes tus fotos por redes, pueden ser publicadas por otras personas. De pronto ustedes ya conocen esa palabra de sexting, que es envío de contenido sexual por redes sociales. A veces nosotros enviamos una foto, un video a alguna persona en la que confiamos, puede ser el novio, puede ser la novia, y puede que esa persona no tenga las mejores intenciones con nosotros, ¿cierto? Entonces, eviten al máximo enviar sus fotos, porque también pueden ser utilizadas para sitios de pornografía y mucho más si esas personas a las que yo le envío mis fotos son personas desconocidas. También estas fotos pueden ser usadas para de pronto hablar mal de mí o de pronto generar algún rumor o un corrillo, ¿cierto? Entonces eviten en lo posible que otras personas tengan sus fotos. ¿Listo? Y el último es respeta los espacios en los que te conectas. Todos los sitios tienen normas, así tú no los conozcas. Entonces, esto es porque a veces nosotros no leemos las políticas de o los contratos que nos aparecen en las redes sociales cuando abrimos un correo, cuando abrimos YouTube. Y todos los sitios a los que ingresamos a la red tienen unas normas específicas. Por ejemplo, hay sitios donde tienes una cantidad específica de bytes o de megabytes para subir un archivo. Sitios donde puedes poner una cierta clase de fotos y otras no. Otras donde puedes poner un contenido de X o Y motivo, pero tiene unas reglas específicas. ¿Sí? Por ejemplo, cuando tú subes a YouTube un video y ese video viene con música de algún artista famoso, conocido, por derechos de autor, no te deja subir o te deja publicar el video. Entonces, digamos que todas esas cosas son normas o reglas que tienen las redes sociales y pues todos los elementos y páginas de la red. Entonces, siempre hay que averiguar cuáles son esos mínimos que tengo yo para navegar en mi red. ¿Listo? Estos serán como unos tips pequeñitos que traíamos para iniciar nuestra clase. ¿Listo? Entonces, hace 8 días, mentiras, un poquito más, hablábamos de lo que era el lenguaje de programación, lo que era la programación. Si ustedes escucharon hoy la reunión de padres, ¿cierto? Se dieron cuenta que para la siguiente semana no vamos a ver un tema nuevo, sino que vamos a hacer un refuerzo de los temas que teníamos o que hemos visto hasta esta semana. ¿Listo? Entonces, es importante que pues nos demos cuenta que hasta lo que es pseudocódigo no vamos a alcanzar a avanzar. Probablemente cuando lleguemos vamos a tratar de hacer de pronto un reajuste, pues si alcanzamos a llegar al colegio para tercer periodo, vamos a hacer como un reajuste en esas temáticas para que por lo menos podamos hacer
una o dos prácticas de este tema y no quede como tan en el aire. ¿Listo? Entonces, en la guía que les envié hay unos conceptos básicos a tener en cuenta que de pronto la clase anterior no quedaron muy claros. También quería pedirles disculpas porque después de que se acabó la clase, me di cuenta que algunos de ustedes me estaban hablando y me estaban preguntando y en mi computador no se estaba reproduciendo el sonido, por lo cual no les pude responder a las dudas que tenían en ese momento. ¿Listo? Entonces, los conceptos que quiero que tengamos en cuenta, que tengamos claro, son uno que es ese código. Entonces, resulta que el código de un programa es la traducción en lenguaje máquina de un algoritmo. Entonces, la semana pasada ustedes ya hicieron un algoritmo repasamos qué era cada paso, cómo se desarrollaba, cómo debía presentarse, pero resulta que esta es una forma de expresar estos algoritmos. Digamos que ahondando en el tema de la programación, ya vamos a empezar a ver unos ciertos elementos que hacen que no sea tan fácil, no sea tan coloquial ese lenguaje en el que hablamos, ¿cierto? Por eso también ese otro concepto de lenguaje de programación, ¿cierto? Ese es como el idioma que nosotros desarrollamos para poder hablar con la máquina, como cuando hablamos en lenguaje de señas, ¿cierto? Que tiene unas características especiales, o en lenguaje braille, ¿cierto? Entonces, tiene unos códigos específicos, unos elementos específicos para que la computadora pueda entender específicamente lo que yo quiero darle a entender. ¿Sí? Es un medio para comunicarme con ellos, como cuando traduzco del español al inglés. Es ese medio que tengo yo para poder traducirlo, ¿listo? Y resulta que aquí empiezan a aparecer unos elementos especiales, ¿cierto? Que son las variables. Entonces, las variables van a ser elementos que voy a tener en mi programa que van a estar cambiando todo el tiempo. O sea, son valores que yo le puedo dar a mi máquina para que haga una acción específica, pero no le voy a decir qué acción específica es. Por ejemplo, yo podría decirle a la máquina, quiero que corra, ¿cierto? Esa es una acción específica, o sea, no va a cambiar, siempre va a ser, la acción siempre va a ser correr. Mientras que si yo le digo a mi máquina que quiero que sumen dos números, ¿cierto? De un solo dígito, puedo decirle que esos números van a ser cambiantes, que pueden ser números que van a estar entre 0 y 9 si es de un solo dígito, ¿cierto? Y pueden ser infinitos si yo quisiese que fuesen de esa manera. Entonces, esas variables son elementos que van a estar en constante cambio. Hay otro que no puse ahí, que son las constantes. Las constantes sí son elementos que, como su nombre lo indica, va a estar ahí quietico. Esto de variables y constantes lo podemos recordar de pronto de matemáticas. Ustedes cuando usan ecuaciones y eso, pues saben que esos elementos también existen en matemáticas. Entonces, digamos que también en términos matemáticos vamos a entender algunas cosas de lo que ya se ha hablado. ¿Qué tipos de variables hay? Hay tipos booleanos, que son valores binarios. No sé si de pronto ustedes recuerdan eso, los sistemas binarios están conformados por dos dígitos, que son bytes, que son ceros y unos. Entonces, estos simplemente me sirven para decir que con 0 voy a negar algo y con 1 voy a afirmar algo. Es una forma también de decir si es falso o verdadero. La variable char, que es un carácter de la tabla ASCII, que es los mismos elementos con los que podemos escribir en el teclado, la A, la B, la C, ¿sí? Pueden ser palabras, los elementos que tenemos allí, ¿sí? Short es un valor entero de 2 bytes. Int también es un valor entero, o sea, un número entero.
que puede estar en valores negativos y valores positivos. Acuérdense de los números enteros. Y bueno, ahí tenemos otros tipos de valores enteros y decimales que también podemos usar para cuando vamos a hacer elementos, o, por ejemplo, sumas, divisiones, ¿sí? O cuando yo quiero meter fracciones también. Sí, mi programa tiene que ver con algún tipo de cálculo matemático, ¿no? Claro está. ¿Listo? Vamos a ver otro concepto que es este del bucle. Y el bucle entonces va a ser la repetición de uno o varios pasos de un algoritmo. ¿Listo? Hasta que este haya terminado de ejecutarse. Entonces vamos a ir, por ejemplo, miremos, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de cepillarnos los dientes, ¿cierto? Entonces, decíamos que el primer paso era abrir la llave, el segundo paso era mojar el cepillo, el tercer paso era aplicarle crema al cepillo, el cuarto paso es cepillarse los dientes, ¿sí? Entonces yo le puedo decir que quiero que cepille los dientes 3 veces y que cepille las muelas en círculo 4 veces, ¿sí? Tanto para arriba como para abajo. Entonces, para evitar decirle cepilla los dientes, nuevamente cepilla los dientes, nuevamente cepilla los dientes, lo que hago es utilizar un bucle que es donde yo le digo, cepilla los dientes 5 veces. ¿Listo? Entonces, para eso sirven los bucles. Son acciones que me van a repetir una instrucción varias veces. ¿Listo? El siguiente es el condicional y ese condicional tiene que ver con un elemento que se llama una pregunta, ¿sí? Que es una pregunta. Entonces, por ejemplo, si yo siguiendo con mi algoritmo de cepillarme los dientes, si yo digo que ya terminé de cepillarme los dientes de arriba, los dientes de abajo, puedo preguntar si los dientes ya están limpios. Si los dientes están limpios, puedo jugarme la boca. Si no, debo volver nuevamente a cepillarlos. ¿Sí ven? Entonces es una condición donde yo tengo que tomar una decisión. Entonces, efectivamente, cuando yo soy un ser racional, una persona, tengo lógica en mi cabeza, pues sé que puedo hacerlo o preguntarlo de cualquier manera, ¿cierto? Pero como las máquinas no tienen la capacidad de decidir por sí solas, entonces yo debo explicarles mediante este tipo de preguntas o de condicionales qué decisiones pueden tomar, ¿sí? Si yo jamás le pregunto, pues él puede que cepille los dientes, pero no se va a dar cuenta si efectivamente están limpios o no están limpios. ¿Sí? O si de pronto mi máquina sirve para barrer, pues yo no sé si efectivamente está barriendo o no está barriendo. ¿Listo? Entonces, para esto nos sirven los condicionales, para tomar decisiones sobre algún tipo de pregunta. ¿Listo? Hay otros elementos también que tenemos en nuestros algoritmos que son operadores, ¿sí? Estos operadores simplemente nos ayudan a relacionar alguna instrucción con otra, a compararla, ¿sí? O a realizar algún tipo de operación, ¿sí? Entonces están los operadores matemáticos, que son los que ustedes conocen y manejan, que son suma, resta, multiplicación y división. Los lógicos, que son AND y OR. AND, ¿qué significa? Y, por ejemplo, si yo quiero decir, quiero, por ejemplo, calcular el promedio de las notas de tecnología, entonces yo le puedo decir que cuando muestre el resultado, muestre el nombre y la nota del primer periodo. ¿Sí ven? Entonces le estoy dando una condición diciéndole que además de hacer una acción, incluya otra. ¿Sí? También tengo el operador lógico, que es una de las dos opciones. Por ejemplo, si digo
Si digo, por ejemplo, que quiero que me muestre la contraseña de un programa, ¿sí? Mentira, si quiero que ingrese un usuario a un programa, entonces puede que me pida solamente el dato o me pida la contraseña, ¿sí? El dato del usuario o la contraseña. Entonces también puedo decirle que con cualquiera de estas dos opciones, si cumple una de las dos condiciones, puede hacer la acción específica, ¿listo? En las de relación encontramos mayor, menor o igual. Esto para cuando yo quiero decir, por ejemplo, que yo quiero calcular quiénes son los estudiantes de 11 que pasaron su asignatura con nota mayor a 3. Entonces, puedo hacer un programa poniéndole el operador de relación, que es el mayor, ¿listo? Para que yo pueda distinguir los datos que ingresaron y así hacer una categoría, ¿listo? Entonces, miremos este ejemplo que tengo acá, donde aparecen los operadores. ¿Listo? Entonces, miren que a diferencia de los algoritmos que hacíamos la clase anterior, estos algoritmos tienen un poco más de un lenguaje como más técnico, ¿sí? Entonces, en el primer algoritmo se usa el operador, bueno, en estos dos estamos usando los operadores y o, que son los operadores lógicos, ¿cierto? Entonces, lo que les decía en el primer caso, entonces, el programa lo que hace es leer un usuario una contraseña para ingresar, por ejemplo, a un programa, ¿sí? Entonces, en el primero dice que es correcto siempre y cuando el usuario, ¿cierto? Y la contraseña sean correctos. Si no, si sí es correcto, entonces les muestra un letrero que dice bienvenida. Si no es correcto, le va a decir que el dato está o no está encontrado, ¿sí? Cuando yo quiero que un texto como tal se imprima en pantalla, siempre debo ponerle las comillas que tiene acá. Si ustedes se dan cuenta, cuando está la palabra bienvenido y cuando está la palabra dato no encontrado, hay unas comillas. Entonces, esto también nos sirve para que lo tengan ahí en cuenta cuando vayamos ya a hacer un algoritmo donde muestre algún elemento. Entonces, lo que les decía, tiene elementos un poco más técnicos, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero ingresar un dato y que mi máquina sepa que lo ingresó, yo debo darle, por ejemplo, esa opción como tal. Entonces, si voy a hacer la suma de dos números, entonces puedo decir, ingrese el primer dato, ¿cierto? Ingrese el segundo dato. Luego de ingresarlos, la máquina, como no tiene la capacidad de pensar ni racionar, lo que hace es leerlos. Entonces, yo debo darle la instrucción de que lea esos datos, ¿sí? En este caso, me dice leer usuario y contraseña, ¿sí ven? Tiene un condicional porque me está haciendo una pregunta. A pesar de que la pregunta no es si el usuario y la contraseña son correctas, haga esto. La forma en cómo está planteada lo desarrolla como si efectivamente me estuviera haciendo esa pregunta que les estoy planteando. Entonces dice, si usuario igual a nuevo, que sería el nombre del usuario que debería tener, ¿cierto? Y la contraseña es igual a 1, 2, 3. Miren que estos dos elementos no tienen comillas. Quiere decir que cuando yo ingreso mi usuario, debe ser igual a esa palabra que está ahí. Y mi contraseña también debe ser igual a esa contraseña que aparece ahí. Si esto es correcto, yo puedo decir que ingresé correctamente al programa. Si no, dice imprima dato no encontrado. ¿Qué pasaría? Pues nuevamente que volvería a,
a iniciarse el programa, así hasta que sea correcto. ¿Listo? En el otro caso, lo que dice es que uno de los dos, si yo como usuario puse mi usuario nuevo, puede que ya con esa sola palabra me deje ingresar. Para que para que yo pueda ingresar debe tener uno de los dos datos, o sea nuevo o sea 123, que es mi contraseña. ¿Sí? Ese es como el ejemplo que hay entre estos dos tipos de operadores lógicos. ¿Listo? Esto que estoy hablándoles acá no estaba en la guía, ¿listo? Para que ustedes lo tengan ahí pendiente también. El pseudocódigo, entonces, ahora sí se habla como de la definición como tal, ¿cierto? Entonces, este viene de la palabra pseudo, que significa falso, o sea, que no es un código real, sino es simplemente una descripción de un algoritmo, ¿sí? Ya dejamos de usar ese lenguaje coloquial con el que empezamos la clase anterior y empezamos a hacer una mezcla entre ese lenguaje y convenciones sintácticas propias de lenguajes de programación, ¿sí? Entonces, lo que les decía, las asignaciones las encontramos cuando declaramos una entrada, y esas entradas les decimos qué tipo de dato es, si es un dato variable o si es un dato constante, ¿sí? Encontramos los ciclos o los bucles, que fue lo que expliqué ahorita, que tenía que ver con la repetición de alguna instrucción, y las condicionales, que son preguntas que me permiten tomar decisiones o no. ¿Listo? ¿Qué características debe tener un pseudocódigo? Un pseudocódigo siempre debe tener unas variables, unas constantes, unas entradas y unas salidas, una declaración de esas variables y las instrucciones de control, ¿cierto? Entonces, lo que yo les mencionaba anteriormente, entonces las variables son espacios de memoria que pueden cambiar su contenido, ¿sí? Lo que les decía, si yo quiero que se sumen dos números, yo no estoy diciendo que los números que se van a sumar para mi programa siempre va a ser el 2 y el 3, ¿sí? Sino que le voy a dar diferentes opciones para que cualquier número que yo quiera sumar, pues lo pueda leer mi programa, ¿sí? Si yo hablo de constantes, pues nunca va a cambiar ese valor que tiene ese elemento en mi programa. Cuando yo hablo ahora sí de entradas y salidas, ¿cierto? Entonces, son datos que la persona que utilice esa máquina o la persona que utilice ese programa debe darle a la máquina para que pueda realizar alguna opción o alguna acción, ¿cierto? Y afuera de ese programa, a la salida, al final, yo espero que ese programa haga lo que quiero que haga. Por eso, cuando yo hablo de mis algoritmos y decíamos la clase anterior que deberían ser finitos, que deberían ser claros, siempre debo tener en cuenta que son como una maquinita, donde yo ingreso un dato, dentro de esa maquinita algo cambia, algo se mueve, algo se transforma y al final me sale un resultado que espero sea el más correcto. Por ende, cuando yo planteo un algoritmo debo tener claro, siempre debo tener claro qué es lo que está ingresando al programa y ese programa qué es lo que me va a entregar. Si yo no tengo claro eso, muy seguramente puedo llenar de muchas instrucciones mi algoritmo, pero no voy a encontrar a la salida lo que yo quiero o espero de ese programa. ¿Listo? Luego de que yo hago esas entradas en mi programa, ¿cierto? Cuando sé claramente qué es lo que quiero que ingrese, qué es lo que quiero que salga, puedo entonces declarar esas variables. Y entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer una suma de 2 dígitos, cuando yo declare mi variable, tengo que decir que puede ser un entero, ¿sí? Los valores que yo voy a usar en ese algoritmo. Pero si al contrario, lo que yo quiero es hacer un programa que cuente el número de vocales que tiene una palabra, ¿cierto? Entonces, miren que ya cambió
la variable que va a entrar ahí, ¿cierto? Ya no son números, por ende yo no puedo declararlo como un entero. Los enteros se declaran solamente para números, los float, que son los números flotantes o el punto flotante, se declaran para números también. ¿Cuándo declaro yo una variable para objetos o elementos que no sean números? Para, por ejemplo, cuando yo ingreso textos. Entonces, cuando yo ingreso un texto como el que les estoy diciendo, entonces una palabra que quiero saber cuántas vocales tiene, entonces lo que yo hago es decirle que mi declaración de variable va a ser char, que es caracteres, ¿listo? Que son letras o son elementos que no son números, ¿listo? Entonces, siempre hay que identificar también cuál es ese tipo de entrada que yo voy a tener, ¿sí? Si es un elemento, si es una persona, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir nombres de personas y que me las divida en nombres de mujeres y en nombres de hombres, ¿cierto? Entonces, miren que yo no estoy mencionando números, sino estoy mencionando palabras o letras que son los que van a entrar a mi programa. Entonces, siempre también hay que tener claro cuáles son esas variables como tal. ¿Sí? Y entonces acá vamos a mirar un ejemplo de cómo se estructura un pseudocódigo para que esto les va a servir pues para que ustedes puedan hacer su algoritmo, ¿listo? Entonces todos los algoritmos ya en pseudocódigo los encontramos de la siguiente manera. Siempre, 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 y lo repito para que nunca se les olvide, porque si ustedes dejan sin esa palabra al inicio o al final del algoritmo, muy seguramente su algoritmo no va a funcionar. Entonces, siempre cuando inicio mi algoritmo, en la primera instrucción o la primera palabra que tengo debe ser la palabra inicio. Y al final siempre debe decir fin. Si yo no pongo esa palabra fin, muy probablemente mi algoritmo va a quedar abierto. Cuando yo lo escribo en un papel, por lógica va a decir, profe, pero si ya acabé, ¿por qué me va a decir que está mal? Está mal en cuanto a que si yo pongo su algoritmo en un programa, efectivamente me va a decir que no se ha cerrado el programa y cuando lo corra, pues se va a quedar eternamente ahí. Por eso siempre hay que hacerlo. Esto es la estructura general de un pseudocódigo. No es si quiero, si de pronto se me olvidó, porque si se te olvidó cuando lo hagas en un programa, pues no te va a funcionar. ¿Listo? Luego de eso, entonces, de la palabra inicio viene la cabecera. En esa cabecera es donde nosotros definimos cuáles son las variables y las constantes que van a haber en un programa. Por ejemplo, entonces, cuando yo hablo de el conteo de una palabra, ¿cierto? Entonces, el conteo de letras de una palabra. Entonces, ya sé que los datos que me van a ingresar son palabras. Por ende, entonces pongo que mi variable va a ser caracteres. Entonces, variable, voy a ponerle que mi variable se llame A. ¿Sí? Siempre debo asignarle un nombre a ese tipo de variable o a mi constante. Entonces, si mi variable va a ser A, que va a ser la palabra que ingrese el usuario, ¿cierto? Entonces, yo le pongo A igual a carácter. ¿Listo? Voy a hablarlo así en lenguaje menos técnico. ¿Listo? Después de eso viene toda la definición de variables, ¿cierto? Que es lo que les estoy diciendo, ¿cierto? Entonces yo sé que A va a ser un carácter. Entonces cuando yo ya defina mi variable voy a decir qué es lo que quiero que haga esa variable. Si es una variable numérica, si es una variable, lo que les decía, de caracteres, de palabras, de objetos, de personas, ¿sí? Y finalmente el desarrollo de las instrucciones. ¿Sí? El desarrollo de mi algoritmo. Entonces, ahí sí van todos los bucles, van todas las instrucciones. Yo puedo hacer algoritmos efectivamente que no contengan bucles y que no contengan
ninguna pregunta, ¿cierto? No tengan que hacer tomar alguna decisión, puede ser así, como pueden ser programas donde sí lo utilice. ¿Listo? Eso ya va en términos de lo que yo quiero que de pronto haga mi programa. Si yo hablo, por ejemplo, del conteo de las vocales, entonces yo tengo que decirle, por ejemplo, primero que cuente cuántas letras tiene. Si quiero saber cuántas letras tiene mi palabra. Puedo empezar a decirle que miren la posición 1, si esa posición es una letra, es una consonante o es una vocal. ¿Sí ven? Entonces ya ahí tengo, primero tengo un bucle, porque él debe hacer eso con cada una de las letras que tenga mi palabra, y además de eso tiene que tomar decisiones. Miren que tengo los dos nuevos elementos que entraron en esta instrucción, ¿cierto? Tengo que mirar si efectivamente es una letra, es una consonante, entonces no la tenga en cuenta. Luego tengo que mirar si es una vocal. Si es una vocal, entonces le digo que sí, que me cuente una y me la sume y paso a la siguiente. ¿Cuál sería otra vez la siguiente acción? Que mirara la siguiente letra, ¿sí? Y así hasta que finalizara. Luego de eso debo decirle, imprima o muéstreme en pantalla cuántas vocales tiene esa palabra, ¿sí? Entonces, estos son para programas que son, pues, un poquito más sencillos. Entonces, miremos el ejemplo que tenemos ahí en la pantalla. Entonces, hay una serie de operaciones que tiene los elementos ahí, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, la declaración de variables que encontramos ahí son números o son elementos que son constantes, ¿sí? No son valores fijos. Entonces ya me dice de entrada que A, B y C tienen unos valores determinados. Cuando llegue a la línea 5, me dice escribir A, o sea que me muestra qué es lo que hay en pantalla, ¿sí? En pantalla entonces me mostraría que el valor de A es este que está acá. Si yo le dijera que es una variable, ¿sí? Que puede ser cualquier número, entonces cada vez que un usuario ingrese ese número, pues este valor de A es el que me va a mostrar y va a estar cambiante. Como en este caso, las instrucciones que tengo ahí son no son variables, sino son constantes, entonces ya sé cuál va a ser mi valor. Luego de eso me dice que A, ¿cierto? O sea, el valor de A, mi nueva ecuación de A, va a ser el valor de A que yo tengo acá, que es 3, lo va a sumar con el valor que tengo acá, que es 2, y lo va a sumar con el valor que tengo acá, que es 10. Luego, hasta ahí simplemente está haciendo una acción. Vuelve y hace otra acción con B y con C. Finalmente me dice, escriba C. Resulta que estos programas van guardando en su memoria las instrucciones que yo le voy dando y va a mostrar lo que yo quiero que me muestre. Si se dan cuenta, en el paso 6, 7 y 8 nunca me mostró nada. Vino a mostrarme algo en el paso 9 cuando me dice que el valor de C es 4. ¿Por qué es 4? Porque me decía que C, ¿cierto? Que era 10, fue reemplazado, o sea, ya dejó de ser este C de acá y fue reemplazado por la suma de A más 1. Y la suma de A más 1 era 3, más 1, 4. Por ende, el valor de C es 4. ¿Listo? Luego de eso me dice que 10 va a ser ahora reemplazado igual a igual a A menos 15 y el paso 11 que es A igual a A más C. ¿Qué pasó con A? Que cuando estaba en la opción 6 hizo una operación, ¿cierto? Cambió su valor que estaba ahí guardado y lo reemplazó por este que está acá. En la 11 nuevamente lo reemplazó y cuando yo le digo escribir A, me va a mostrar la última acción que desarrolló de A. No me va a mostrar todos los elementos que hay ahí en memoria, solamente me va a mostrar uno. ¿Listo?
Esto sería como a grandes rasgos, ¿sí? Una forma de desarrollar en pseudocódigo un programa. ¿Listo?